Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse a esta reunión de emergencia. La idea acá es hacerlo un poquito más dinámico que las Weekly Kickoff, básicamente para que ustedes tengan un espacio sobre consultas y preguntas, ya que quizás los recientes acontecimientos de volatilidad en el mercado son difíciles de manejar cuando uno está acostumbrado a una tendencia alcista y cuando, digamos, se había desacostumbrado justamente a esta volatilidad y riesgo de los mercados. Creemos que en estos momentos una visión por parte de Invio y lo que opinamos respecto a estos movimientos puede sumar positivamente para todos ustedes. Obviamente es una opinión profesional que después cada uno determinará lo que le tenga que comunicar a sus clientes, pero no queremos dejar de estar al lado de ustedes. Yo he preparado solamente unos 6-7 slides para que sean disparador de algunos temas puntuales, ¿sí? De algunos temas que estoy viendo en la dinámica de los mercados diarios, y para que tengamos algunos temas de conversación adicionales y que después ustedes sean los reales protagonistas de esta reunión de hoy. Así que, sin perder tiempo, déjenme compartirles rápidamente parte de esto que preparé. Básicamente, como les reiteré, los mercados están mostrando algunos rasgos diferenciales respecto a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, pero también están bastante en línea con lo que habíamos mencionado en las Weekly Kickoff del día lunes, sobre todo, y del principio de nuestra, digamos, relación en este año 2021, ¿sí? Eventos de volatilidad, eventos que tienen que ver con movimientos por parte del mundo inversor que pueden estar anticipándose a esta nueva normalidad que estamos por ingresar, y sobre todo, bueno, ver cómo se van reacomodando los distintos portafolios, porque es algo importante para que ustedes tengan, digamos, en consideración respecto a sus clientes. A ver, yo acá titulé en este primer slide el Nasdaq tembló, digamos, ¿no? Y lo puse entre comillas para ver y para analizar efectivamente si habíamos tenido realmente algún dato diferencial respecto a otras correcciones que fue mostrando el índice Nasdaq a lo largo de este bull market que empezó allá por el 23 de marzo del año pasado, donde hace el piso, digamos, ¿sí? de lo peor de la pandemia y comienzan las recuperaciones. Ahí identifiqué 7 movimientos de corrección, ¿sí? Dentro de esta tendencia alcista, 7 movimientos de corrección de las acciones y, digamos, básicamente de todo lo que es el tecnológico Nasdaq. ¿Y por qué toma el Nasdaq? Porque, bueno, ha sido el protagonista excluyente de esta nueva, digamos, oleada alcista de los mercados, justamente desde que comenzó hace un año atrás, digamos, ¿no? E identifiqué, digamos, patrones que tenían que ver con estas correcciones. Y cuando vemos las correcciones, por ejemplo, tuvimos la primera a principios del mes de abril, fue de aproximadamente un 5%, otra a mediados de abril de un 4,8%, ahí los mercados estaban incluso aún más sensibles porque no se sabía, no se tenía certeza cómo iba a avanzar el tema de la pandemia. Después tenemos una corrección a mediados de junio de casi el 5%, 5,01%. Digamos, eso también nos trae un promedio de correcciones del 5%, nada significativo. Recuerden que técnicamente cuando nosotros hablamos de una corrección del mercado, desde el punto máximo hasta la caída, si está dentro de un 10% antes de retomar el sendero alcista, es solamente una corrección dentro de un mercado alcista, ¿sí? Ahora, cuando pasa del 10% hacia el 20%, puede haber un eventual cambio de tendencia. Y ya si la caída, digamos, es más del 20% desde el pico reciente del mercado, entonces ahí se lo considera efectivamente como un cambio de tendencia. Es decir, si venimos de un bull market, entonces pasaríamos a tener un mercado bajista. Por ahora, entonces, los 3 movimientos de corrección del Nasdaq hasta junio del año pasado estuvieron dentro de la magnitud esperada, un retroceso del 5% y nuevamente volver a la senda alcista. Quizás la corrección más grande vino después de en la segunda mitad del año, digamos 2020, con una corrección bien fuerte que tuvo que ver a principios del mes de septiembre. A principios del mes de septiembre hubo
mucha, digamos, corrección bajista de los mercados, donde el Nasdaq alcanzó una caída del 10,7%, y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que acá teníamos el condimento de la segunda ola de COVID que se pensaba a percibir en las economías desarrolladas que estaban saliendo del verano y que estaban ingresando a la etapa del otoño, y la aceleración de casos, sumado a la incertidumbre política que había alrededor de los Estados Unidos y su elección presidencial, bueno, obviamente hizo que el mercado estuviera casi todo el mes de septiembre de una forma lateral, con una caída de 10% desde el máximo que había marcado a finales de agosto. Y después tuvimos una segunda caída fuerte, digamos, que fue desde mediados del mes de octubre hasta comienzos del mes de noviembre, ¿sí? Donde ahí ya tenía que ver más un proceso de miedo con el orden institucional en los Estados Unidos por, digamos, justamente las elecciones presidenciales que otra cosa. Pero fíjense que aún esas correcciones siempre se han mantenido dentro de la zona de esto, digamos, de pequeñas correcciones, y nunca llegó a una posición de más del 10%. Luego de las elecciones los mercados ralliaron fuertemente, ¿sí? Incluso las tecnológicas, a pesar de que se estaba dando lo que consideramos la rotación de portafolios, y después tuvimos una pequeña corrección a mediados del mes de enero de este año ya, con sí la incertidumbre, no solamente de la aceleración de la COVID-19, sino básicamente con el nivel de vacunación mucho más lento del que estábamos esperando, o del que el mercado estaba esperando para ese entonces, ¿sí? Y después tenemos la última corrección, que es la que vivimos en las últimas 2 semanas, con una caída del 4,7%. De vuelta, lógicamente, cuando uno ve esta aceleración de las caídas respecto a la tendencia que veíamos, se pregunta si estamos habiendo alcanzado un punto máximo del mercado y en comienzo de una desaceleración de, lógicamente, los líderes que impulsaron el bull market. Y yo creo que acá hay que distinguir entre lo que es una corrección de los mercados a nivel global, ¿sí? O a nivel de Wall Street, a nivel agregado, y lo que es una rotación de la cartera. ¿Se acuerdan que a principio de este año nosotros, con las noticias de las vacunas, con las noticias de no solamente la vacuna de Pfizer, que fue la primera en disrumpir el mercado, sino el resto de las vacunas que comenzaron a proveerse en los distintos mercados y en los distintos países? Bueno, ahí tuvimos ya una sensación de que el inversor comenzaba, digamos, a hacer una rotación fuerte de la cartera, saliendo de los jugadores que más habían crecido y habían sido favorecidos durante la pandemia. Estoy hablando acá de las Big Tech por un lado y otras empresas tecnológicas menores por el otro, y haciendo una rotación hacia los sectores más postergados que habían sufrido más las consecuencias de la COVID. Entre ellos se destacaban obviamente las aerolíneas, obviamente las empresas de ocio y entretenimiento, y empresas del sector financiero, digamos, ¿no? Y fíjense que a mediados del mes de enero lo que se veía fue un outperformance, ¿sí? De el Dow Jones y el S&P 500 respecto al Nasdaq, el Nasdaq puro. Bueno, lo que pasó después es que a medida que fueron ingresando los balances, se fueron convalidando algunas de las evaluaciones grandes de las empresas tecnológicas, pero obviamente que la desilusión con el ritmo de vacunación, sobre todo en el hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos, comenzó a hacer mella en los inversores. Vino una toma de ganancias y luego comenzó el sendero alcista nuevamente. Y lo que vemos en la última semana, fíjense, es una disociación entre lo que pasa el Nasdaq y el Dow Jones y el S&P 500. Y acá hay una clara, digamos, rotación de la cartera, donde está ingresando un flujo muy importante en estos segmentos postergados, y está habiendo una lateralización o salida de lo que son las empresas tecnológicas, ¿sí? Y eso marca el underperformance del Nasdaq. Por el momento yo creo que esta corrección del 5 o 6%, digamos, es algo lógico dentro de una tendencia del mercado. Quizás si la rotación sigue ganando fuerza, lo que vamos a ver es que las tecnológicas van a tener un underperformance respecto al índice general, y ahí vamos a tener que tener mucha más selectividad de la que tuvimos hasta este momento. ¿Por qué? Porque dentro del rubro tecnológico ya no todo es lo mismo. Y lo estamos viendo muy, muy marcadamente, sobre todo con las últimas grandes empresas tecnológicas que salieron a bolsa con su IPO reciente en el año 2020,
y cómo ha venido y ha sobrellevado una toma de ganancias muy, muy significativa, muchas de ellas. Palantir, Snowflakes, después tenemos Wish. Son todos papeles que están hoy un 30, 35, 40% por debajo de su máximo reciente. Y esto marca que la ambición y que el optimismo desmedido, en muchos casos se paga caro, ¿sí? Las valuaciones habían llegado a un extremo de tener relaciones de precio-ventas arriba de 60 veces, algo que ni la empresa con mayor potencial del mundo parecería justificar en estos tiempos, pero obviamente apalancado con la mega liquidez que hay y las bajas tasas de interés que había, conjuntamente con, valga la redundancia, el apalancamiento de los inversores. La rotación del portafolio la vemos más marcada en esto, digamos. Este es el ratio del ETF de acciones de Momentum, ¿sí? Las acciones justamente las que más se habían beneficiado hasta la fecha con la COVID-19 y el cambio estructural en los mercados, y el ratio contra el ETF de Value, el IUSB. Fíjense que se había ido a niveles de casi una relación de 2.8, 2.7 en promedio, cuando el promedio de los últimos 5 años había sido una relación de 2,03. Es decir, que el ETF de Momentum ¿sí? Equivalía a 2 veces aproximadamente en promedio el ETF de Value. Y ahora el Value está retomando el protagonismo, está, digamos, haciendo que ese ratio, esa corrección, vaya a niveles más razonables, más sustentables. Y para mí, digamos, hay espacio para que esto alcance niveles de la zona de 2,30, 2,35 veces en la relación momentum contra value. Después hay que ver efectivamente cómo la nueva normalidad, que no tengo dudas que ya va a estar llegando con mucha más fuerza en el segundo y tercer trimestre en el mundo desarrollado, bueno, le va a impactar en los distintos negocios que han sido los más desfavorecidos por la pandemia. Claramente la reconversión y digamos, la reingeniería financiera y de negocios que tienen que llevar muchas de estas compañías de este sector, bueno, están siendo subestimadas por el mercado a nivel general. Yo creo que el mercado ha ido demasiado lejos en esta rotación del portafolio, puede continuar hacia la zona de 2.35, 2.40, pero ahí después le va a pedir resultados a las empresas más de value, ¿sí? A las aerolíneas, a las empresas de turismo, a las empresas de entretenimientos, el rubro gastronómico, el rubro de financiero. Y ahí, digamos, vamos a ver algún cuello de botella seguramente porque, a mi entender, vamos a tener que dejar varios trimestres para que realmente podamos ver resultados promisorios en términos de recuperación de las ventas, recuperación de las ganancias corporativas y recuperación de márgenes. Por lo tanto, sería bastante prudente, ¿sí? Con la rotación del portafolio en este momento, sería bien selectivo, ¿sí? Obviamente que hay sectores que fueron desfavorecidos que van a salir mucho más rápido, pero por ejemplo el sector de turismo, el sector de cruceros, que me han hecho varias preguntas al respecto, creo que vamos a tener un largo camino por recorrer, sobre todo porque han sido compañías, también la de las aeronáuticas, han sido compañías que han emitido muchísimas acciones para financiar la crisis a lo largo de estos meses que tuvieron casi cero ingresos. En el caso de la de cruceros, por ejemplo, han vendido anticipadamente todo el año 2021 y parte del 2022, es decir, que estamos trabajando con hipótesis de que esas empresas no van a ver un cash-in de ingresos por venta sustancial recién hasta el año 2023. Entonces hay que tener cuidado con las evaluaciones, con el entusiasmo de la rotación y ser selectivo al respecto. Fíjense, hay dos preocupaciones centrales que para mí pueden significar un cambio de tendencia fuerte en los mercados de este bull market y que no sea solamente un pullback o una corrección. El primero de ellos, sin duda, es la tasa de interés. La tasa de interés medida sobre todo en lo que es el nivel de la tasa de retorno del bono del Tesoro a 10 años. Fíjense acá los retrocesos y las subas que tuvo la tasa del Tesoro a 10 años, ¿sí? En los últimos justamente 10 años. Y bueno, vamos a ver que en promedio las escaladas alcistas de la tasa de rendimiento del bono del Tesoro americano estuvieron en torno a 30-40%, ¿sí? Es decir, desde el nivel donde había un mínimo hasta el nivel de recuperación estuvieron en torno al 30-40%. Fíjense que la escalada reciente de la tasa del bono del Tesoro, que pasó en apenas un mes, un poquito más de un mes, del 1% a
una zona del 1,32%, bueno, fue aproximadamente entre un 30 y un 35%, ¿sí? Entonces, diríamos que esta corrección de los bonos del Tesoro americano con la consecuente alza en el rendimiento, creo que van bastante alineados justamente con los rebotes que ha tenido la tasa de los bonos del Tesoro. Ayer tuvimos una salida contundente de Jerome Powell a tratar de calmar a los mercados en sus declaraciones al Congreso, señalando que la economía estaba muy lejos de los niveles de empleo e inflación target que tiene la Reserva Federal para el largo plazo. Leyéndolo entre líneas es, acá no se va a tocar las tasas de interés por más de que el mercado esté interpretando otra cosa, ni tampoco se van a retirar los estímulos monetarios rápidamente. ¿Será eso suficiente para parar la escalada alcista de la tasa de interés, digamos, o eventualmente la rotación del portafolio yendo también hacia mercados de mayor riesgo, digamos, ¿sí? Y que lo que produce es el efecto inverso del famoso flight to quality, es decir, vendemos bonos del tesoro para ir a mercados que potencialmente lucen aún más atrasados y atractivos que el mercado americano, y adicionalmente lo complementamos con mayores expectativas de inflación, esto puede o no hacer justamente que tengamos una escalada alcista de la tasa de los bonos del tesoro a 10 años. Y bueno, puede suceder, hay que monitorear. Acá lo que hay que ver es un tema de credibilidad complementado con los datos de inflación. Por lo que vimos recientemente, los datos de inflación, si bien han tenido un uptick, digamos, una pequeña escalada alcista, no han sido lo suficientemente robustos para decir acá hay una aceleración inflacionaria. El tema es que el mercado se está anticipando mucho en la situación de normalidad, de recuperación rápida de la demanda, no recuperación rápida de la oferta, digamos, ¿sí? Y eso podría presionar con todo el dinero en circulación que hay ahora a los precios. Si eso ocurre, vamos a ver cuál es la respuesta de la Reserva Federal. Fíjense que la tasa promedio a 10 años de los últimos, justamente 10 años, estuvo en el 2,08%. Por lo tanto, hubo sí, situaciones muy parecidas a las de ahora, en la que ralió la tasa de los bonos del Tesoro casi un 100%, fíjense, desde mediados del 2016 hasta comienzo del 2017, o desde mediados o el tercer Q del 2017 hasta el 2018, donde subió un 90 y un 50% respectivamente. Pero bueno, si nosotros pretendemos o pensamos que el mundo de alguna manera se va a ir acomodando a una realidad cuasi normal, sobre todo a partir del 2022, ¿sí? Última parte de este año, primera parte del 2022, muy parecida a la que teníamos a la situación prepandemia, bueno, hay que ver a dónde se instala la tasa de interés, digamos, ¿no? Si va a ir justamente a los lugares prepandemia. Y esos lugares prepandemia, por ejemplo, si marcamos el año 2019, estuvo más o menos entre el 2 y el 2,5%. Partimos de niveles de tasa de interés mucho más bajos, porque si ustedes recuerdan, hasta el año 2018, la Fed trató de acomodar su política monetaria, llegó la tasa ajustada de corto plazo a niveles de 2,25 y después comenzó la política acomodaticia. Acá estamos de vuelta en un estadio de 0%, 0,025% y vamos a ver efectivamente cuando haya un cambio de política, cómo va a ser. No creo que sea abrupto, salvo que la inflación digamos, se desboque y esté fuera de control. Pero obviamente esta es una situación a seguir. No es lo mismo que la tasa de los bonos del tesoro suba porque hay miedo a expectativas de inflación crecientes que suba por un proceso de reversión de la aversión al riesgo, ¿sí? Entonces, eso es un factor que tenemos que considerar sin duda. El otro factor preocupacional que creo que hoy es el que más pesa para mí en el mercado y que puede justificar movimientos aún más volátiles y más fuertes, tiene que ver con el apalancamiento que hay en el mercado. El apalancamiento está en niveles muy, muy altos, es lo que se ve en este gráfico como el margin debt, ¿sí? La línea roja, y fíjense que hay una correlación muy, muy estrecha entre lo que fue la suba del mercado y el apalancamiento. Y esto es lo que favorece, digamos, rallies alcistas muy, muy grandes, sobre todo en las acciones que son moda del mercado, que son acciones en las que todos los inversores quieren estar. Ahora, cuando se revierte eso, se produce un efecto manada. ¿Por qué?
porque si bajan las cotizaciones, empieza a bajar la garantía y baja el mercado en general, bajan, digamos, el valor de las garantías que los inversores dejan para cubrir este margen de apalancamiento, tienen que liquidar posiciones para ir cubriendo el apalancamiento, ya que las posiciones que tienen no cubren esa deuda, y así se produce un efecto que en mi punto de vista, es muy saludable para el mercado, ¿sí? Fíjense lo que pasó en el año 2019, comienzo del 2019, el apalancamiento comienza a caer y el mercado sigue después la tendencia alcista. Creo que tiene que haber una limpieza de este factor, digamos, del factor de apalancamiento, porque esto si no lleva a una exuberancia que cuando caiga va a caer con mucha fuerza y va a hacer mucho ruido. Necesitamos que se baje el nivel de apalancamiento y quizás esta pequeña suba que hay en el margen de las tasas de interés, sumado a unas cotizaciones que están cayendo en los nombres más emblemáticos, en el sentido de los nombres más de moda, bueno, permiten depurar este efecto. Es un efecto que es difícil de controlar y que no se vaya de las manos, y que una corrección del mercado, como vimos, del 5 o 6% no se convierta en una del 15-20%, pero eventualmente creo yo que es saludable para la tendencia alcista del mercado de largo plazo. Y por último, lo que les quiero mostrar, bueno, acá traje el índice VIX, por ahora solo un susto, después de el pico que hizo a fines del mes de enero. Fíjense que hay una pequeña reacción alcista de este indicador que tiene implícitamente la cobertura sobre correcciones del S&P 500, pero digamos nada fuera de lo que es el promedio, yo diría, de los últimos 15 meses, ¿sí? Salvo esos picos, el promedio está en niveles del VIX como los actuales. Es momento de comprar los activos que han sido más fuertes, digamos, castigados en esta rotación del portafolio, las Big Tech. Bueno, de a poco se van acomodando a precios y evaluaciones más razonables, a pesar de que sabemos que todas han ganado market share, todas tienen una posición financiera muy atractiva, pero las valuaciones se habían ido muchísimo. Acá lo que estoy mostrando es Apple, Microsoft y Google. Las líneas blancas muestran el forward price earning, ¿sí? Es la relación precio-ganancia para los próximos 12 meses, y la línea verde lo que muestra es la relación precio sobre ventas. Y fíjense que de a poco se va acomodando, sobre todo en el caso de Apple, que bajó de una relación precio-ganancia de 30 a 27, hoy está bastante más alineada a lo que es el precio-ganancia forward del S&P 500, que está en el orden de 24 puntos. Microsoft todavía le cuesta, no ha bajado lo suficiente, y Google, que sorprendió muy auspiciosamente al alza la presentación de su balance, hoy aparece como de las tres la que menos sobrevalorada está, justamente por las expectativas y la revisión al alza que hubo de las ganancias y las ventas a partir de su robusto cuarto trimestre del 2020. Creo que todavía no ha llegado el momento. Creo que sí hay que tener estos papeles en la mira. Apple, con la baja que está teniendo, con una posición de caja de 244 mil millones de dólares, es un papel interesante para empezar a mirarlo de cerca. Google es un papel interesante para jugar toda la tendencia del marketing digital, la inteligencia artificial y digamos, toda la diversidad en sus negocios. Pero obviamente en el corto plazo, mientras siga la rotación de cartera y mientras siga, entre comillas, el desprecio a las tecnológicas, es muy probable que podamos conseguir algunos precios muy atractivos un poquito más adelante. Esto es en líneas generales lo que tenía para comentarles hoy. Por lo tanto, yo no veo un cambio de tendencia en los mercados, sí veo que vamos a ir a un escenario de más volatilidad, un escenario donde la rotación de cartera va a seguir existiendo, pero como todo en los mercados, sobre todo durante los últimos 15 meses o el último año y medio, todas las cuestiones se están haciendo de manera vertiginosa y extrema. Y entonces creo que esta rotación de portafolio en algún momento se va a ir para el otro lado, digamos, va a estrechar demasiado las valuaciones de los jugadores más value o los más procíclicos, y quizás, digamos, la normalidad del mundo venga, pero no se refleje tan directamente en una primera instancia en los balances corporativos, y por lo tanto nos va a dejar margen para volver a posicionarse en compañías de muy buena salud financiera, de muy buenos prospectos de negocios, como son las tecnológicas grandes, a precios mucho más atractivos de los que teníamos hace un mes atrás. Con esto, ahora sí, vamos a dejar de presentar.
y nos ponemos a responder todas las consultas que ustedes tengan. No hay ningún problema y en ese sentido pregunten sobre lo que les mostré recién, sobre dudas que tengan especialmente en algún otro mercado, activo financiero, y que podamos tratar de acompañarlos en este momento de mayor volatilidad, que sabemos que los clientes muchas veces demandan mucha más atención que la de costumbre. Así que estoy atentos, pueden abrir micrófono o eventualmente canalizarlas por el chat. Acá veo algunas cuestiones que ya me están preguntando. Enrique me pregunta si vamos a enviar la presentación por PowerPoint. Sí, Enrique, es una presentación muy corta con 7 o 8 slides que me parece que son los más importantes para prestar atención en este momento, pero la vamos a compartir sin duda en el canal de Research apenas cerremos ahora. Y estamos grabando esta presentación, después se la vamos a hacer llegar también, la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. También Enrique me consulta, cuando hablas de inversiones en Google, Microsoft y Apple, ¿qué pasa con nuestros CDRs sobre estos títulos? Bueno, a ver, los CDRs sobre todo en estas últimas 2 semanas, estuvieron bajo presión, no solamente por lo que contamos recién, sino también por la caída del implícito, del contado con liquidación. Yo creo que la caída del contado con liquidación es más bien transitoria, con una proyección de inflación en torno al 40-45%, muy difícil que quede estable. De todas formas, mi sugerencia es siempre cuando uno piensa una inversión en CDRs, en ese momento pensarla en dólares, digamos, ¿no? Y tratar de hacerle entender a los clientes que está invirtiendo con sus pesos en algo en dólares y dolarizó su inversión, al menos en el CDR, al tipo de cambio vigente del contado con liquidación, digamos, ¿no? Yo creo que los CDRs, con este implícito, que está bastante atractivo de entrada, y sumado a la posibilidad de tener evaluaciones en dólares mucho más atractivas, creo que en algún momento va a ser un punto de entrada para estos CDRs como Google, Apple o Microsoft. Los invito en serio a preguntarme, no hay ningún problema, esta sesión está hecha para eso. Joaquín me pregunta, en relación al SPY y el Nasdaq, ¿ves todavía atractivo rotar la cartera de tecnológicas industriales sujetas a commodities como acero, platino, petróleo? Yo creo que necesitamos ahí que haya alguna corrección dentro de dentro de esta rotación del portafolio. El petróleo lo veo sostenido, lo veo con buenas posibilidades de recuperación adicional, digamos, porque recién está llegando a los niveles prepandemia, con una cuestión no menor, que primero tenemos una oferta más restringida por parte de la OPEP, y la OPEP generalmente es más bien burocrática para readaptar o readecuar la oferta petrolera a las condiciones de la demanda, ¿sí? Entonces ahí hay un argumento de defensa del precio que podría ser beneficioso para las empresas del sector. Y después, adicionalmente, creo que muchas empresas grandes petroleras han dejado de invertir en planes ambiciosos, digamos, de producción por 2 cuestiones. Una, porque tenían que recortar CAPEX durante, lógicamente, la crisis financiera que se produjo durante la pandemia. Y la otra es porque están reconvirtiendo o readaptando, digamos, la matriz de producción a un escenario de menos contaminación, que esto es lo que se viene. Y eso implica que menor demanda de menor oferta de combustible en el corto plazo podría mantener sostenidos los precios. Creo acá que ExxonMobil es una alternativa interesante, ¿sí? Porque ha venido un buen balance trimestral y aparte fue una de las pocas petroleras que no ha recortado su dividendo. Hoy está en torno al 6%. Es algo muy interesante. Y ligado a los commodities, ligado un poco a la rotación de la cartera, ayer les envié en los Trading Topics una idea de inversión en Vale do Rio 12, que producto del sacudón que hubo en Brasil y digamos, el impacto sobre las valuaciones, creo que es una jugada bastante interesante para seguir estando expuesto a esta rotación del portafolio y a la recuperación global con el mineral de hierro en precios por tonelada en dólares máximos de los últimos 10 años. Yo creo que
ahí todavía tenemos valor, ¿sí? Tenemos oportunidades. Mañana va a llegar el balance, por lo tanto, si ustedes no quieren hacer una jugada agresiva, entonces pueden tener, digamos, exposición en el papel luego de digerir un poco los números de su balance. Así que creo que ahí también tienen algo para jugar, no solamente a nivel offshore, sino también a nivel del CDR local. Andrés me pregunta si recomienda hacer trading en bonos en dólares que están cada vez más baratos. A ver, yo de corto plazo sigo viendo pocos drivers de incentivo en la Argentina. Sin embargo, a estas paridades empiezo a ver con cierto atractivo los bonos en dólares argentinos, no por una cuestión de que podamos tener algún tipo de rally de cortísimo plazo, salvo que haya alguna noticia de impacto que hoy estamos descartando, no está dentro de la agenda, sí porque a estas paridades, aún en el caso de distrés más grande, bueno, la verdad tienen poco para seguir bajando, ¿sí? A ver, lo que sí considero es que hoy invertir en bonos argentinos tiene un costo de oportunidad, no por lo que vamos a perder con la inversión, sino por lo que vamos a dejar de ganar si alocamos ese dinero en bonos argentinos y, digamos, los bonos argentinos no tienen drivers de corto plazo y hay otros activos financieros con mayor posicionamiento de corto plazo. Pero si la pregunta, Andrés, es comprar a estas paridades para armar una posición de mediano plazo, si se quiere, y cuando hablamos de mediano plazo, 6, 12 meses en la Argentina, con la intención de un cambio de expectativas en cuanto a el andar económico, creo que hace sentido, digamos, invertir en estas paridades al menos una parte del portafolio. Joaquín me dice, con respecto a las empresas argentinas que hoy en Fundamentals cotizan a la mitad de su par de USA y un 30% que las brasileñas, ¿cómo veo el flujo de fondos hacia estas empresas, pero acumulación o sigue a la baja? Bueno, hace unas 2 semanas el mercado de equity argentino está armando un buen piso de acumulación en dólares en la zona de 340, 350 dólares el Merval. Creo que hay algunas compras de oportunidad. Sabemos que es un año electoral está muy movido por el driver de la, digamos, de la política. Hay empresas que están muy atractivas. Hoy estuve viendo, por ejemplo, en detalle que entró el balance de Ternium Argentina, ganó 14 mil millones de pesos en un trimestre, una revalorización y también, obviamente, por las participaciones en sus subsidiarias extranjeras, pero hay algunos atisbos de que el rebote y una buena administración de los costos está generando valor en compañías. Ternium Argentina opera una relación de 12 veces ganancias. La verdad es que históricamente un Merval de 300 dólares para quien es paciente y tiene un horizonte de 2-3 años parecería ser un buen punto de entrada. Puede bajar más, sí, puede bajar más, pero históricamente son buenos puntos de entrada. Pero sabemos que en un año electoral la política es la que manda, digamos, ¿no? Entonces el principal driver yo no creo que vaya a ser el económico, la recuperación, sino más bien la motivación política, hablando mal y pronto. No soy político, no soy analista político, pero soy consciente de que cualquier guiño donde vayamos a un equilibrio de poder, digamos, en el Congreso, podría ser favorable para las empresas argentinas y eso sí potenciar algún rally interesante. También la reciente baja de Brasil en empresas bancarias del sector bancario o del sector de consumo pueden ser atractivos puntos de entrada. ¿Sí? Brasil había hecho un gran rally de fin de año, fue el mercado emergente de mayor outperformance y hoy, digamos, es uno de los peores en términos de emergente, conjuntamente con la región latinoamericana, así que ahí también puede haber valor. Andrés me pregunta, ¿se entiende que ganar se va a ganar, pero se carece del timing? Sí, bueno, creo que te estás refiriendo, Andrés, al mercado argentino y a los bonos, así que es lo que yo mencionaba del costo de oportunidad. Martina me pregunta, ¿papeles de consumo estable o bancos atrasados para aprovechar con este CCL? A ver, el consumo básico en un contexto de aceleración, digamos, de aceleración de lo que es la expectativa de normalidad y del consumo discrecional, obviamente quizás quedan más postergados. Como siempre digo, hay papeles de consumo masivo como Johnson Johnson, como Procter Gamble, como
Walmart mismo, que tuvo una reacción bajista después de su balance trimestral. Son papeles que son estables en el tiempo, que le agregan algo de defensa a la cartera, ¿sí? Obviamente papeles que son algo más descartados en este momento de euforia por la nueva normalidad y la rotación, y que son interesantes evaluaciones para tener un contrapeso de la cartera. En términos de la financiera, yo creo que han subido mucho de corto plazo. Me parece que ante cualquier corrección del mercado, JP Morgan o Goldman Sachs son los bancos más interesantes que veo, y algo más retrasado, pero sí traccionado por el consumo americano. Si hay una recuperación, puede ser Bank of America, el CDR también parecería que está en un buen punto de entrada a pesar de la reciente suba. Enrique me consulta, estiman un incremento en el dólar blue, y en ese caso, ¿a qué plazo? Bueno, es muy difícil el paralelo pronosticar. Es un mercado marginal, pequeño. No lo sé sinceramente. Para mí estamos ante un evento coyuntural en estas semanas, que hay mucha gente que se sobredolarizó, ¿sí? Hay un stock de dólares muy importantes que se sobredolarizaron a lo largo de todo el año 2020 por la pandemia, por los miedos, por las expectativas. Y hoy, bueno, se necesita afrontar pagos, deudas, muchas empresas afrontar salarios, y bueno, tienen que deshacerse de eso, y eso está generando obviamente una oferta de flujo, digamos, de divisas por el canal informal. Creo que en líneas generales, teniendo como sentido principal el contado con liquidación o el dólar MEP, creo que son importantes puntos de entrada. No veo razón, sin un cambio de expectativas o estructural de fondo en la Argentina, de que esto siga bajando más allá de lo que pueda dictar las ventas forzosas del Banco Central u otros organismos estatales para contener el contado con liqui. No sé si tienen alguna consulta adicional. Buenísimo acá, Joaquín. Una última pregunta. Todas las que quiera, Joaquín. Y invito a todos a que me hagan consultas. Si veo un incremento en los commodities de más de 20%, la suba ya se vio. Previendo la entrada en papeles más atrasados con respecto a la suba de commodity, o en papeles que ya están subiendo. Bueno, a ver, la suba y la fortaleza de los commodities creo que va a estar radicada sobre todo en la debilidad del dólar y en el acompañamiento de las perspectivas de que estamos acelerando el camino hacia la normalidad, digamos, ¿no? La evidencia que tenemos de disminución de las hospitalizaciones, de los nuevos casos en el mundo desarrollado, de la eficiencia que mostró la vacunación masiva en Israel, bueno, yo creo que son buenos síntomas. Obviamente que gran parte de la rotación de rally basada en precio de los commodities se dio. En algunos casos no está totalmente reflejado. Creo que debemos tener alguna corrección transitoria para después retomar. El petróleo, dentro de lo que es este rally, parecería ser uno de los más sostenidos. Tampoco está en un nivel que me parece demasiado disparatado en términos de el equilibrio de la oferta y demanda que mencioné anteriormente. Yo creo que hay algunos sí metales o commodities industriales que han picado en punta y que deberían descansar un poco, como el cobre, ¿sí? Pero en líneas generales, creo que el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento de estos términos de intercambio en precios internacionales de commodities sostenidos, todavía, digamos, va a dar espacio a que muchas empresas den la reversión en el ciclo de sus negocios y presenten muy interesantes balances con márgenes crecientes y con buenas ganancias. Entonces, cualquier, digamos, situación donde se mantenga de fondo el plan fiscal en Estados Unidos, el plan monetario laxo, va a mantener al dólar a nivel general bajo control, ¿sí? Contra el resto de las monedas, y eso va a permitir que los commodities se sostengan en un promedio de precios mucho más alto del que vimos, sobre todo en el año 2017, 2018 y 2019. Guido me pregunta si hay algún motivo puntual por lo cual no recomiendan Wells Fargo cuando se mencionan bancos americanos. Bueno, los últimos balances de Wells Fargo fueron muy malos en términos de expectativa del mercado y en términos de su cartera de consumo y préstamo. Yo diría acá, Wells Fargo está muy atrasada, ¿sí? Está muy atrasada, pero acá el underperformance de Wells Fargo tiene que ver básicamente con su balance. Y en ese contexto nos gustaría ver un cambio de expectativas en alguno de sus trimestres, como para
apuntalarlo. Obviamente que en un proceso de ingreso de capitales masivos en el sector bancario, como estamos viendo, Wells Fargo va a subir, ¿sí? Va a subir, pero por la inercia del sector y no para hacer un catch-up contra el resto de los bancos. Creo que deberíamos ver algún atisbo de driver positivo en alguno de los balances trimestrales como para cambiar nuestro view. Hoy preferimos Bank of America dentro de los más atrasados y dentro de los más sólidos JP Morgan. Ana me pregunta, ¿sería recomendable diversificar la cartera con empresas no cíclicas del exterior como Costco, Walmart y energéticas locales como Cepu por el riesgo de devaluación? Digo devaluación por la paulatina recuperación de los mercados extranjeros. Sí, sí, obviamente teniendo en consideración, Ana, de que no existe, digamos, una sensación de mercado positiva sobre estos papeles. Es decir, que puede tener, o puede pasar mucho tiempo con valuaciones relativamente laterales o que no estén dentro del radar. Pero no nos importa, porque la idea acá es tratar de incorporar para una visión de largo plazo papeles que tengan buenos fundamentos y que puedan, digamos, actuar de compensación de riesgos respecto a otros que son más volátiles y que podemos afrontar mucho más riesgos como son las tecnológicas o los sectores ligados al consumo discrecional. Así que, sin duda, sin duda. En cuanto a las energéticas, yo creo que ahí, digamos, por el momento tenemos muy, muy pocas señales positivas. Fíjense que la administración actual, en cuanto puede, le pega a la política del macrismo en cuanto a las energéticas, las concesiones de peajes. Entonces hay como un prejuicio que después tendríamos que evaluar si es solamente en el discurso o en la práctica. Por ahora es en las dos, en el discurso combativo contra el sector y en la práctica también, digamos, ¿no? Porque no hay actualización de tarifas, hubo especificación de muchas tarifas antes de la pandemia. Entonces creo que obviamente todas estas empresas están muy, muy baratas, pero me parece que si uno tiene expectativas de algún driver de cambio rápido, justamente por esta compensación de poder político que puede haber de las elecciones de medio término, iría más por las financieras, por las industriales y otro sector antes que las energéticas, aún reconociendo que están muy, muy baratas. Guido me dice, ¿alguna opinión sobre la ampliación de capital que está haciendo Cresud estas semanas? ¿Cuál es tu recomendación en este contexto de commodities altos? Bueno, Cresud siempre tuvo un manejo bastante desilusionante respecto al inversor minorista. Yo creo que no es un papel que vaya a dar muchas satisfacciones. Esa es mi visión después de casi 20 años de mercado. Siempre que quise estar expuesto a Cresud, por distintos motivos y sobre todo en el ciclo positivo de los commodities, de alguna u otra manera el management terminó decepcionando con algunas cuestiones relacionadas a sus negocios y a, digamos, el manejo para con estas suscripciones de capital. Sería bastante cauto. Es cierto que Cresud tiene en su balance en muchos campos que están al costo de adquisición y no al costo futuro de realización, y eso tiene un valor contable muy interesante, pero en este momento, bueno, seguiría de cerca cómo termina esta inyección de capital, esta ampliación de capital, para luego tomar una decisión más de mediano plazo en el portafolio. Y Ana me pregunta, ¿el oro como commodity tiene fundamentos para la compra? Bueno, el oro claramente está dentro del ratio de estos activos que hoy no están amados ni por cerca, digamos. Incluso hay muchos fondos de cobertura que le están jugando a la baja, muchos bancos centrales que han dejado de comprar, y claramente esta perspectiva que hay del mercado o esta sensación térmica del mercado de que las tasas van a subir porque va a haber presión inflacionaria. Siempre el oro tuvo un underperformance en momentos donde las tasas reales fueron fuertemente positivas, digamos, ¿no? En la medida que Jerome Powell y su equipo, digamos, y el Comité de Política Monetaria convenzan al mercado de que va a haber muchísima emisión monetaria, ¿sí? O ayuda monetaria, que las tasas de interés van a seguir permaneciendo estrictamente bien bajas y que esto se va a mantener aún a pesar de algún incipiente rebote de la inflación,
y hay lugar para justamente tasas reales negativas, el oro se va a recuperar. O salvo que haya un crash de confianza contra las monedas fiduciarias. Si no, de corto plazo, claramente el oro no es un activo de apetito de riesgo hoy por hoy. Ahora, pensándolo en el mediano plazo, esto nos podría abrir oportunidades para ir incorporando activos relacionados con el oro. Bueno, claramente que Barrick Gold ha presentado un balance muy, muy interesante, aún en este contexto digamos, de menor aversión al riesgo, y por lo tanto, si uno lo va a tener como un activo de largo plazo, podría ser algún punto de entrada actual, porque realmente está cotizando en su evaluación en términos de ganancia muy atractivo y con un proceso de apalancamiento, desapalancamiento, perdón, bastante interesante. Ahora bien, yo les diría que acá lo que tenemos que hacer es ir, digamos, midiendo el mercado, midiendo la sensación térmica que hay respecto al sector y esperar un punto de inflexión donde uno podría decir, bueno, hasta acá hicieron piso las mineras y en ese sentido ir preparando alguna compra cuando veamos algún cambio de tendencia. Y Alexi me pregunta alguna recomendación respecto a las cripto. Y la verdad es que no me siento demasiado idóneo ahí para hacer alguna recomendación. A ver, yo lo que puedo hacer, lo que puedo decir es que se ha convertido en un asset class para algunas carteras de inversión de alto riesgo, ¿sí? Y sobre todo que muchas empresas están adoptando esto, digamos, ¿no? Muchas empresas importantes. Hoy, como les mostré en los Daily Tips, Square anunció que compró 170 millones de dólares adicionales en Bitcoin en el último trimestre del año. Hoy tiene el 5% de sus activos en Bitcoin. Lógicamente me parece que es un mercado que está extremadamente, digamos, volátil y no es para todos, digamos, ¿sí? No termino de entender realmente los fundamentos detrás del Bitcoin, por eso no me animo ni a recomendarlo. Sí, digamos, no desconozco este estatus de asset class que está tomando, por algo están saliendo ETF relacionados al Bitcoin, por algo muchas empresas importantes están comprando una parte de su cash en Bitcoin. Y bueno, si uno quisiera hacerlo, claramente no recomendaría más del 2-3% de la cartera allí. Pero bueno, de vuelta, no me cuesta encontrar los fundamentos de largo plazo. Todos me hablan de reserva de valor contra las monedas fiduciarias. Yo creo que una moneda con semejante nivel de volatilidad no está en condiciones ni cerca de convertirse en una reserva de valor o unidad de cambio. Pero es mi opinión personal y hasta ahí llega, digamos, mi conocimiento, si lo podemos llamar de esa manera. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. La idea, bueno, de este evento era tomarnos unos 30-35 minutos. Obviamente que muy bienvenidas las preguntas, las consultas que me hicieron y por eso nos extendimos un poquito más en tiempo y forma. Recuerden también bueno, que estamos, digamos, muy activos con las aperturas de cuentas offshore en Interactive Brokers. Pregúntenos, estamos trabajando casi, si se quiere, casi, digamos, personalizadamente para muchos asesores que nos están solicitando portafolios, modelos offshore para algunos de sus clientes. Así que eso, tienen ese canal de consulta permanentemente abiertos. Creo que es un buen momento para empezar a abrir el juego allí, ¿sí? Para tratar de justamente, bueno, ir diversificando los riesgos y ir ampliando un poquito el abanico de oportunidades que tienen, digamos, para hacerle llegar a sus clientes. Así que ahí no duden en hacerme un toque por los canales de research. Acá se conectó Mariano, incluso, nuestro gerente comercial, Mariano, Hola a todos. como bueno, saber que todo su equipo, el de Mariano también está para apoyarlos. Sáquense en todas las dudas y es un camino que queremos acompañarlos y queremos estar cerca de ustedes para lo que necesiten en términos de esos recursos, ¿sí? Y a Diego, Acá, sí, para sí, Mariano. complementar a Diego, cualquier consulta o duda que tengan respecto a la operatoria internacional, nos escriben bueno, a Majo, a Fran o a mí directamente y ahí nos ponemos en contacto para profundizar y sacar
dudas sobre todas las cuestiones. Excelente, Mariano. También un dato adicional, está muy atractiva lo que es la brecha del contado con liquidación contra el MEP, digamos, ¿no? Sigue bastante finita, bastante atractiva. Recuerden que esta brecha en su momento, en el peor momento cambiario, yo diría, de esta administración, estuvo casi 10% de diferencia el spread en octubre. Así que hoy, digamos, por muy poco spread, uno puede abrirse al mundo de las inversiones afuera. Y, digamos, así equilibrar los riesgos de los portafolios de sus clientes. Acá Horacio pregunta algún fondo relacionado con las cripto. Hay dos fondos, uno es el GBTC. El GBTC es un fondo de criptomonedas que sigue al Bitcoin más que nada, que se opera sobre todo over the counter, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En los mercados no regulados, por lo tanto, ahí, digamos, se necesita una cuenta cash, como para una cuenta margin, con márgenes para operar, pero ahora recientemente ha salido un ETF que es el BTCC, que salió a cotizar en la bolsa de Toronto, en Canadá, que también sigue al Bitcoin, así que, de vuelta, para quienes quieren avanzar con estas oportunidades de riesgo, tengan mucho cuidado, y bueno, siempre háganlo dentro de una estructura diversificada, pero bueno, estas oportunidades y muchas otras más de ETFs, ya pronto estaremos celebrando el webinar de ETF que salió, digamos, como el más votado por ustedes en la Weekly Kickoff del lunes para justamente hacer esa capacitación y sacarse todas las dudas al respecto y por qué son instrumentos que nosotros creemos que son win-win tanto para el asesor como para sus clientes. Bueno, evidentemente creo que ahí hay una demanda que podemos satisfacer, pero siéntanse bien cómodos de consultarnos todo, desde el operativo hasta ideas de inversión para el mundo offshore, porque estamos a su disposición. Si no hay más preguntas, estamos ya casi en 50, un poquito 50 y algunos minutos más de este webinar, si se quiere, de emergencia. Esperamos que les haya sido útil. Con Mariano los saludamos, les agradecemos la confianza de siempre y cuando tengamos la grabación de este video, se las haremos llegar conjuntamente con la presentación. Gracias a todos por asistir y bueno, no sé, Mariano, si querés decir algo. No, gracias Diego como siempre. Bueno, Muy claro. bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen cierre de día miércoles.